Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. Saludos mis amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo y un saludo para todos, de verdad, donde quiera que se encuentren. Ya saben que es un placer, es un enorme privilegio, es una gran responsabilidad, pero lo hacemos con muchísimo gusto, el predicar la palabra de Dios. Hoy con un mensaje lindísimo, porque arrancamos un mes que nos llevará a la Semana Santa. Y explicaré durante toda esta serie de mensajes lo que tiene que ver con Semana Santa, lo que tiene que ver con la Pascua, y vamos a entender cómo la preeminencia de Cristo está presente o estuvo presente antes de su venida, durante su venida, evidentemente, y sigue teniendo una total vigencia en nuestras vidas. De hecho, el mensaje del día de hoy se llama Plenos en Cristo. Van a ver qué lindo, porque David Wilkerson dijo una frase que me llama mucho la atención, y es que llegará el tiempo en el que tengamos que evangelizar a los evangélicos. Y si usted le pone atención a esta frase, cuidado, y no tiene toda la razón, porque a veces sentimos que tenemos a Cristo, a veces creemos, me estoy incluyendo yo, que tenemos la verdad bíblica, pero no tenemos la plenitud. Porque hay gente que necesita agregarle obras, hay gente que necesita agregarle estatus, hay gente que necesita agregarle condiciones especiales para sentirse merecedores de la gracia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo estoy hablando de la redención, no estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de todas las acciones de la vida. Nosotros como hijos somos merecedores, y ya lo van a ver ustedes durante toda esta serie de mensajes. Como hijos somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. La clave es ser hijos. ¿Y cómo somos hijos? Ahí es donde interviene nuestro Señor Jesucristo. Pero el mensaje del día de hoy, yo espero que usted lo pueda observar completo, que usted lo pueda seguir completo y que usted lo pueda compartir para que más personas tengan la posibilidad de escuchar lo que proviene directamente de la boca de Dios. Qué bueno que está con nosotros, un gran abrazo, de verdad que sí, y tenemos la posibilidad de esta lindísima de predicar la palabra del Señor. Mire, como les decía, es tan lindo predicar a Cristo, es tan lindo predicar a nuestro Señor Jesús, porque nos llena de esperanza, nos llena de mucha vida, porque hablar de Jesús es hablar de un hombre que indudablemente partió la historia de la humanidad en dos. Podrá haber gente que rechace a Cristo. Podrá haber gente que ame profundamente al Señor. Pero en este tiempo es imposible que alguien niegue la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien tan siquiera se atreva científicamente a objetarlo. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros podemos comprobar que alguien existió hace 2000 años no es a través del método científico, porque ¿cómo le aplicamos el método científico a un cuerpo que ya desapareció? Sobre todo el del Señor Jesucristo, que fue resucitado. Esto es imposible. Y la forma en la que la ciencia ha demostrado que se puede comprobar que algo existió
y que no se le aplique el carbono 14 a materia inerte, como decir las piedras, como decir la madera, etc., es a través del veredicto legal. Y el veredicto legal es la unificación de los testigos que dan fe a través de la historia, a través de lo escrito, que alguien existió. Y en esto yo sé que hay mucha confusión, porque hay gente que dice que la prueba testimonial que tenemos nosotros para decir que Cristo existió es una prueba amañada porque únicamente le corresponde al círculo de amigos o de los creyentes de Jesús. Esto está muy lejos de la verdad. Por ejemplo, el apóstol Pablo no conoció a Jesús. El apóstol Pablo no era de los seguidores de Jesús, por el contrario, era un adversario de Cristo. Y sin embargo escribe las primeras cartas a las iglesias después de que él se convierte 20 años después de la crucifixión de Jesús. Y esto para los historiadores, para la gente de ciencia, para la gente que conoce de historia, sabe que es un tiempo muy, pero muy corto. Porque hay escritos que nos dan testimonio de algunas personas importantes de la historia, pero siglos después de su existencia. Entonces la veracidad y la fidelidad del texto que habla de aquella persona se pone en duda. De Cristo tenemos escritos como los del Corpus Paulino de solo 20 años después de su crucifixión. Tenemos el relato de los evangelistas canónicos, 40 años después. Tenemos el relato de los evangelios apócrifos, gente que le conoció, gente que escribió acerca, no está dentro de la Biblia, pero es una prueba fidedigna de gente que habla acerca de la existencia de Jesús. 85 años, posiblemente después de su crucifixión. Flavio Josefo, historiador judío, habla acerca de Jesús cerca de 100 años después. Todavía sigue siendo muy poquito tiempo. Y note que es gente que adversa o que adversó o que no comulgaba con las ideas y la forma de pensamiento de Jesús. Escritores romanos como Plinio, como Tácito, escriben acerca de un hombre de la Galilea que le decían el Cristo, llamado el Mesías, que tenía muchos seguidores. ¿Me entiende? Es tan lindo cuando nosotros podemos evidenciar la presencia de un hombre que marcó la historia en dos. Les he contado que los escritos hablan de un tal Jesús de Nazaret, que tenía buen verbo y que convencía a los nuestros. Escribió Flavio Josefo. Esto quiere decir que Jesús era un buen predicador. Recuerde que es alguien que no era seguidor de Jesús, que adversaba a Jesús, entonces tenía una percepción equivocada de Jesús, pero en un contexto en el que determina fehacientemente la existencia de Jesucristo. Dice, entre otras cosas, que tenía muchos seguidores, es decir, era un maestro. Y dice que aprendió a hacer artes mágicas, posiblemente en Egipto. Y mire qué lindo, porque lo que está diciendo era que sanaba, que tenía el poder de hacer milagros, pero hace además una referencia de la partida de Cristo luego de los 2 años con su familia, con María y con José, quienes tienen que salir por la orden de Herodes de mandar a matar a los niños menores de 2 años y ellos van a Egipto. Entonces, es indudable, es innegable el decir que Cristo existió. Ahora, están los negacionistas. ¿Quiénes son los negacionistas? Bueno, los que lo niegan todo, que a pesar de la evidencia deciden, no quiero creer. Que a pesar de la evidencia, simple y sencillamente no les conviene creer. Y entonces esto lo van a negar todo. Ese grupo yo lo llamo los negacionistas. Ahora, el tema importante sobre Jesús es
no se puede negar que existió, pero ¿es el Mesías prometido? Porque aquí ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. No se puede negar su existencia, pero ¿fue el Mesías? ¿Realmente es el Hijo de Dios? ¿Realmente es el Salvador? Primero del pueblo judío y luego de los gentiles y de todo el mundo. Y para lograr comprobar esto, tenemos que encontrar evidencia en la Escritura y en la profecía, porque desde el Génesis se habla acerca de la necesidad de un Salvador. Desde el mismo libro del Génesis se habla de la importancia que puede tener o que debía de tener el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, para ser el Redentor del mundo, quien no podía ser salvo por el cumplimiento de la ley. Entonces, si Jesús de Nazaret fue el Mesías, tendría que haber cumplido todas las profecías que hablaron de él. Evidentemente, pues por tiempo no le puedo hablar de todas las profecías, pero selecciono unas que Jesús o que fueron cumplidas en Jesús antes de su nacimiento, mientras estuvo en vida y después de su muerte. Porque los negacionistas podrán decir, mire, pero es que Jesús adrede manipuló la evidencia para cumplir lo que estaba profetizado sobre él. Es decir, él tenía control mientras estuvo en vida de hacer ciertas cosas para hacerse el Mesías. ¿Verdad? Muy difícil, pero digamos que el argumento puede ser válido. Pero ¿cómo controla usted lo que ocurriría antes de nacer? Usted no tiene dominio. Y después de su muerte, tampoco tiene dominio. Entonces, solo algunas evidencias. Por ejemplo, según Génesis 22, 17, 18, el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham. Y lo hemos cumplido, según lo relata Mateo en el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El linaje de Cristo es de David y por tanto de Abraham, cumplido antes de nacer. No podía un ser humano tener control de su genealogía. Además, tenía que haber nacido de una virgen, cosa que tampoco pudo haber tenido control, porque significa que sería el primogénito de aquella mujer. Y el texto de Mateo 1, del 21 al 23 nos dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, esto es lindísimo. Además, la profecía decía que Jesús tenía que nacer en Belén de Judea, cumplido a cabalidad. Mateo 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre las naciones de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cristo cumple o se cumple en Cristo la profecía que sería del linaje de Abraham, que además nacería de una mujer virgen, lo que significa que sería el primogénito, y que además nacería
en Belén de Judea. Profecías antes de su nacimiento. Tenemos otras como Él enseñó con ejemplo, Jesús enseñó con parábolas. Mateo 17 del 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y profecías cumplidas después de su muerte. Primero, clavado de pies y manos. Evangelio de Juan, capítulo 20, 24 al 25. Este es Tomás, que, recuerden, no creyó cuando los otros discípulos dijeron haber visto resucitado a Jesús. Y Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús fue clavado de pies y manos. No pudo haber tenido control después de su muerte Jesús acerca de esto. Les doy dos más como evidencia. Jesús fue enterrado como un hombre rico. Mateo 27 del 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Ya aquí estamos hablando de un hombre que era enterrado o que fue sepultado, que es la palabra correcta, en un sepulcro nuevo. Y solo los ricos de la época tenían acceso a un sepulcro nuevo. Y indudablemente la prueba fehaciente, que incluso el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra enseñanza, vano sería el mensaje que estamos dando. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 29 al 32, es el apóstol Pedro quien dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, en este tiempo, en el 2022, negar la existencia de Cristo es una locura. Negar la existencia de Jesús ya es caer en el negacionismo, porque tenemos prueba fehaciente que existió y prueba fehaciente que cumplió todas las profecías. Entonces usted se preguntará: ¿por qué hay gente que no quiere? ¿Por qué hay gente que sigue caminando al revés? Y creo yo que porque les conviene. Porque les conviene. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 18 al 20, hay una evidencia de por qué la gente no quiere aceptar a Cristo, o por qué la gente no quiere venir a los pies del Maestro.
Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree es liberado, el que no cree ya fue condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, venir a los pies de Cristo significa estar expuesto, por así llamarlo, ante una radiografía, donde se puede ver lo que tenemos por dentro. Venir a los pies de Cristo es que se abra sobre nosotros el libro que contiene las páginas incluso más oscuras que nosotros guardamos en nuestro corazón. Y alguna gente tiene miedo, alguna gente no quiere esto, alguna gente tiene temor de ser expuesto porque camina en pecado. Ahora, que la gente camine en pecado y que quiera negar a Jesús porque no le conviene, no quiere decir que Cristo no existió, ni que mucho menos sea el Mesías prometido para los judíos y para nosotros, para usted y para mí. Entonces, quería arrancar esta parte del mensaje dando solo alguna pincelada, alguna evidencia de lo que significa Jesús, porque nos encaminamos a lo que nosotros llamamos la Semana Santa, donde recordamos la última semana en la que Cristo entrega su vida por amor a nosotros para cumplir todo lo que estaba escrito. Lo cierto es que en vida también cumplió todo lo que estaba escrito. Antes de su encarnación se cumplió todo para que Él fuese el Mesías prometido. Y ni qué le digo después. Mis amigos y mis amigas, predicar sobre Jesús es un verdadero honor, un verdadero privilegio. Y hoy no quiero predicarle a las personas que no creen, quiero predicarle a las personas que creen, a las personas que saben que existió, saben que es el Mesías, pero sienten que les hace falta algo. Sienten que tienen que hacer algo para agradar a Jesús. Y quiero enseñarles lo que está escrito acerca de la plenitud de la vida en Cristo. Y 4 evidencias que tenemos que tener los que verdaderamente tenemos plenitud de vida en Cristo. Ojo, se lo repito para que lo entienda. Hoy aprenderemos a reconocer en nosotros si tenemos las 4 evidencias que dan testimonio que somos plenos en Cristo. Reconocerlas en los demás si la tienen, pero sobre todo reconocerla en cada uno de nosotros. Y si no las tenemos, buscar cómo adquirirlas, cómo tenerlas para tener una plenitud de vida en Cristo. ¿Amén? ¿Les parece? ¡Qué bueno! Quiero invitarle, antes de continuar con nuestro mensaje, a nuestras noches de adoración los jueves en Grecia, en Calle Lomas. Adoramos al Señor en un tiempo maravilloso como este. El Señor está buscando a adoradores en espíritu y en verdad. Por eso te invitamos este y todos los jueves a nuestras noches de alabanza y adoración. Ven y visítanos en nuestra iglesia Palabras de Vida, ubicada en Grecia, Calle Lomas. Adoremos juntos al Señor. Iglesia Palabras de Vida. Ya lo sabe, los jueves a las 7 de la noche en Grecia, en Calle Lomas. Y los domingos a las 10 de la mañana en Grecia, en Calle Lomas, nuestro culto dominical. Aquí está el número de teléfono para que usted pueda llamarnos y darse una vueltita aquí en Grecia, en el Centro de Adoración Palabras de Vida. Estamos hablando
acerca de la plenitud de vida en Cristo. Recibí un mensaje de alguien que decía que nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos para ser plenos en Cristo. Y mire, esto no es tan apegado a la verdad, es más, dista mucho de la verdad. No sé si recuerdan, porque esto no es un tema nuevo, cuando Cristo muere, Pedro no quería juntarse con los judíos, no quería juntarse con los gentiles. Pedro retrocedió en cuanto a la doctrina de la gracia, en cuanto a la enseñanza, que a través de Cristo lo tenemos todo. Y respecto a los gentiles, él mandó a que sí estaban metidos dentro de la sombrilla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenían que cumplir algunos requisitos como los judíos, de abstenerse de comer ciertos alimentos, de guardar las fiestas, de reunirse cierto día. Cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo reprende a Pedro. El texto bíblico tiene una forma muy linda de decirlo, porque dice que tuvieron una discusión no muy pequeña, lo que quiere decir que fue una gran discusión entre Pablo y Pedro, porque Pablo, quien recibió directamente de Cristo, fue llevado al tercer cielo para que se le explicase el evangelio de la gracia o la doctrina de la gracia. Pablo reprende a Pedro y dice: pero Pedro, nosotros ya fuimos plenos en Cristo, no necesitamos meterle nada más. El judío converso que siga practicando su religión, pero el gentil no necesita de practicarlo. Dice el texto, Gálatas 2, versículo 14, pero cuando vi, esto es el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio que les he enseñado, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Ojo la reprimenda, ojo el regaño del apóstol Pablo a Pedro. ¿Por qué, si usted vive como judío entre los gentiles o como gentil entre los judíos, por qué estás obligando a los gentiles a judaizarse? Y esta es una doctrina que se ha metido en la iglesia, el que nosotros necesitamos judaizarnos para llegar a ser plenos en Cristo, para obtener los beneficios del cumplimiento de las promesas de nuestro Salvador. Y esto no es correcto. Vamos a aprender. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas ocurrió esto. Alguna gente comenzó a judaizarse. Alguna gente comenzó a devolverse en cuanto a la creencia de la doctrina de la gracia. Creían en la gracia, pero yo mejor hago esto por aquello, por lo otro. Y entonces, en el capítulo 2 del libro o de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, a partir del versículo 8, leemos lo siguiente. Dice el texto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren, tengan cuidado que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuidado, nos está diciendo. Cuidado, que nadie te engañe. Utilizando filosofías que son rudimentos de hombre o sutilezas, te hablan de Cristo, pero no presentan a Cristo como suficiente Señor y Salvador.
Sutilmente te hablan de Cristo, tocan la puerta, te dicen acerca de el Mesías, pero no es suficiente. Usted necesita hacer esto, usted necesita hacer lo otro, usted necesita celebrar esta fiesta, usted necesita congregarse este día y estos días no. Te hablan sutilmente acerca de Cristo, pero no lo presentan como suficiente. Usted necesita, además de la doctrina de la gracia, hacer algo. Recuerdo que una vez en un hospital llegó un médico y me dijo: pastor, ¿usted cree en el Santo Sábado? Y yo le dije: claro, como hombre de Dios y como hombre de la Biblia, creo en el Santo Sábado. Y él dijo: qué bueno. Yo le dije: pero también creo en el Santo Domingo, en el Santo Lunes, en el Santo Martes, en el Santo Miércoles. Creo que todos los días ahora son santos. ¿Me entiende? Porque si no sería rebajar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a adorarle en un solo día, en un solo momento, en un solo tiempo. Mire, el enemigo quiere hacernos caer a través de la doctrina mezclada con filosofías y con huecas sutilezas. Isaías profetizó y dijo: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fueron llevados, fueron esclavizados porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El pueblo perece por falta de conocimiento. La gente tiene que venir a la Escritura, tiene que leer la Escritura para entender la suficiencia de Cristo. En Cristo somos nosotros completos. Volvamos al texto, Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en el Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay algunas sectas que hablan de Cristo, solo Cristo. En Jesús sin el Padre, Jesús sin el Espíritu Santo. La plenitud única y exclusiva de Cristo. Esta es una secta, puesto que niegan la existencia del Padre como Dios y la existencia del Espíritu Santo como Dios. Una sutileza: Jesús es Dios, sí, pero Dios es Padre y también es Dios Hijo. Tres personas en una deidad. La gente que confiesa a Jesús como el uno, sin el Padre y sin el Hijo, está equivocada en su doctrina. En Cristo habita la plenitud de la deidad. En Él está la plenitud de la deidad. Y me gusta cómo termina diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Entonces, nosotros no necesitamos nada más. En Cristo nosotros estamos completos. No necesitamos de acciones extra. No necesitamos de buenas obras. Hay que hacer buenas obras como resultado de haber aceptado a Cristo. Pero no significa que nosotros debemos de hacer buenas obras sin Cristo. Me doy a entender. Hay gente que cree que lo esencial de una persona son las obras sin Cristo. Por ejemplo, hemos visto en documentales de un traficante muy famoso que murió en Colombia,
y que hizo buena obra civil, buena obra social, escuelas, colegios, plazas, pero no tenía a Cristo en su corazón, porque mataba o mandaba a matar a quien lo adversaba. Las obras por sí solas no reflejan absolutamente nada. Es Cristo la suficiencia para nosotros. En Él estamos completos. Entonces, primera característica que evidencia que una persona está plena en Cristo es que está completo, que no necesita nada más, que confía plenamente en Él. Amén. Qué lindo. Segunda evidencia, ya no solo es una persona que está completa, sino que se sabe un escogido por Dios. Seguimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta vez arrancamos desde el versículo 11 y le voy a leer seguido hasta el 15. En Él, en Jesucristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Oiga, perdonando nuestros pecados, perdonando todos nuestros pecados. Además sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay gente que cree que el diablo tiene poder sobre los cristianos, sobre los nacidos de nuevo, sobre los escogidos de Dios. Y esto, perdónenme, es un error. Porque Dios le dio a la iglesia, no a ninguna denominación, a la iglesia, a la eclesía en griego, es decir, a la reunión, a la asamblea, al grupo de creyentes, les dio una tarea y les dijo que nosotros somos sal y luz. ¿Recuerdan el texto? Sí, somos sal y somos luz. La sal que no sirve es echada y majada, no sirve. En el contexto que se utilizó la sal no era para salar, no era para sazonar. No es para darle sabor a la vida. La iglesia no es para darle sabor a la vida. La iglesia, en aquel tiempo el contexto era hacer que los alimentos perduraran. Se tomaba el pescado, se salaba, se tomaba la carne y se llenaba de sal para preservarlo. No existían la refrigeradora, no existían los congeladores. Entonces, en el contexto que Cristo habla, nosotros somos sal para preservar el evangelio, para preservar a los escogidos, para ayudarle a los escogidos. Además, somos luz y la luz no se puede esconder. Y se nos dio autoridad por sobre los demonios, porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente. Y el texto dice que nosotros fuimos muertos con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Ahora, esto no es un tema de andar echando demonios por todo lado. No es un tema de andarle pateando la cabeza al diablo, como decía aquel corito de antes. Se trata de que usted pueda cumplir su misión como iglesia sin preocuparse, sin tener miedo. Hay gente que anda viendo demonios, anda viendo fantasmas, anda viendo brujas y pasan más tiempo hablando del enemigo que hablando del Señor. Hay gente que se preocupa mucho por cosas que pertenecen al esoterismo. Tenemos que comprender que ya el reino de los cielos, la primera parte del reino de los cielos está instaurado.
en esta tierra a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos una época completamente diferente. Dice el texto que reyes y profetas quisieron ver y tener lo que nosotros tenemos, pero no pudieron. Reyes y profetas quisieron lo que nosotros tenemos, escogidos por Dios para nacer en este tiempo. De Juan el Bautista, ¿qué dijo Jesús? El más grande de todo hombre nacido de mujer, Juan el Bautista. Ninguno más grande, ni David, ni Sansón, póngale el que usted quiera ahí para atrás. Ninguno más grande que Juan. Ninguno más grande. Pero dice que Juan es el más pequeño que cualquiera que viva en el reino de los cielos. Y a partir de la resurrección de Jesucristo, se abrió el velo y comienza el tiempo de la dispensación de la gracia. Entonces, la segunda característica de una persona plena en Cristo es que se sabe un escogido. ¿Entiende? Que entiende y da gracias por ser un escogido. Vive tranquilamente. Deje al enemigo, está vencido, tiene sus días contados. Ahora, si alguien no está en Cristo, si alguien no ha nacido de nuevo, estamos hablando de otra historia. Preocúpese porque lo gobierna el príncipe de este mundo. Pero usted y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por tanto, quien nos gobierna es el Rey de Reyes. Yo siempre pongo esta analogía y digo, si un padre ama a sus hijos, ¿permitiría que un asesino en serie duerma en la misma cama de ellos? ¿Verdad que no? Usted no permitiría que un violador duerma en la misma cama de su hija. ¿Cómo cree usted que Dios, que te ama, va a permitir que Él, a través del Espíritu Santo, está en usted, comparta lugar con el enemigo y comparta lugar con los demonios? Imposible, imposible. Sería insuficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Qué lindo, gloria a Dios. Dos características llevamos, ¿sí? Recuerde, escogidos y recuerde, completos. Vamos para la tercera característica. Triunfadores. Mire, la tercera característica es que somos... me salté una. Libres. Somos libres. Después triunfadores. Entonces, las cuatro características son: número 1, completos; número 2, escogidos; número 3, libres; número 4, triunfadores. Voy a explicarle por qué libres y por qué triunfadores. Empezamos en libres. Colosenses, que es el texto de estudio, capítulo 2, ahora del 16 al 23, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, tales cosas tienen, dice el texto, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Mire, nadie os juzgue en cuanto a comida. Nadie os juzgue en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta. Nadie. Esto no lo digo yo, esto lo dice el texto. Nadie. Mire, pastor, es que yo no como carne de cerdo porque es animal impuro. Para nosotros no. Ahora, si a usted le cae mal el cerdo porque tiene un problema digestivo, es otra cosa. Pero si no, disfrute tranquilamente el gallito de chicharrón. Échele limoncito, échele ensaladita, pico gallo, que sí, disfrútelo con
con yuca frita. Dije, riquísimo. No coma en exceso, ni cerdo ni ninguna otra comida. Pero que nadie le juzgue. Vivimos un tiempo en el que, ok, durante esta semana no como carne, pero como de otra carne. No, es que yo me abstengo de comer carne por lo menos estas... ¿Por qué? Que nadie os juzgue. Nadie. Nadie os juzgue. Mire, lunas. Hay que respetar el... No. Gente inventa muchas cosas que no tienen a la verdad nada contra nosotros, sino rebajan la divinidad de Cristo. Lucas 11, 45-46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos enfrentas a nosotros? Y les dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay gente que intenta cargar a los demás de cumplir una serie de ritos, de religiones, para ser merecedores de la gracia. No. Jesús reprende a los escribas y les dice: ni ustedes mismos lo pueden cumplir. Y le dicen a los otros que los hagan. Libres. Tercera característica de tener una vida plena en Cristo. Y la cuarta, triunfadores. Ese texto me encanta. Ahora vamos al capítulo 3. Siempre de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, versículos del 1 al 4. Mire qué lindo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuarta característica que identifica a una persona que tiene una vida plena en Cristo es que es un triunfador. Y los triunfadores ponen su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Su mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Su mirada en las grandes cosas, no en las pequeñas cosas. Un hombre, una mujer plena en Cristo, un ser humano pleno en Cristo, aspira a lo grande, a las grandes cosas. Es el mejor en su trabajo, lucha y se esfuerza por ser el mejor. Es el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor papá. ¿Entiende? Las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Hay gente que pierde el tiempo en las cosas pequeñas de la tierra. Mire que me hicieron esto, mire que no me volvieron a ver, mire que... Cosas pequeñitas, no le dé pelota. Mire, pastores, que a mí no me habla. Mire, pastores, que... Cosas pequeñas. Las grandes cosas, las cosas en las que tienen a Cristo sentado a la diestra del Padre, son en las cosas en las que usted tiene que poner su mirada. Es que yo quiero la plenitud ya, la satisfacción total ya en esta tierra. Estás poniendo la mirada en esta tierra. Nosotros aquí tenemos ciertamente parte de la recompensa, pero nuestra mayor recompensa está en nuestra siguiente vida, o para decirlo correctamente, en la perpetuidad de nuestra vida, una vez que dejemos este mundo. Entonces no se complique. Usted entiende que aquí en este tiempo vamos a pasar adversidad, vamos a pasar necesidad, vamos a sufrir, pero es que Cristo lo dijo. En este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, ya yo vencí el mundo.
Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos angustiosos. Pero no se estrese, no se complique. Tened por sumo gozo, escribió Santiago, cuando os halléis en diferentes pruebas, porque entonces estamos siendo perfeccionados. Y la prueba produce en nosotros paciencia. Y sigue explicando cómo nosotros debemos de enfrentar las adversidades. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, escribió Pedro, Él mismo a nosotros nos perfecciona. ¿Entiende? La mirada puesta en las grandes cosas. La mirada puesta en las cosas buenas. Esos lo hacen los triunfadores. Cuando en un equipo de fútbol el equipo pierde un partido y los jugadores se frustran, el entrenador que tiene una visión de futuro, lo primero que les dice es, a ver muchachos, el campeonato se compone de tantas fechas. Si perdimos, vamos a corregir, vamos a tratar de que en el siguiente partido no hagamos los mismos errores, pero no se eche a morir porque usted falló hoy. Porque nos espera el campeonato al final. Hagamos cosas para ser campeones. Yo conozco entrenadores que han tomado un equipo de fútbol que está peleando el descenso y luchan por no descender. Pero conozco otros entrenadores que toman un equipo que está en posiciones de descenso y les enseñan a ganar a sus jugadores. ¿Qué pasa con ese equipo? Se despreocupó por descender y se ocupó en ganar. El descenso quedó olvidado y ahora pelea la posibilidad de clasificación y ¿por qué no el título? Pensamiento de arriba. Triunfadores es lo que quiere el Señor. Déjeme terminar con este ejemplo. Las águilas son animales maravillosos. Las águilas viven alrededor de 70 años. Y las águilas, cuando tienen 40 años aproximadamente, sufren un proceso de transformación. El pico se les baja, el pico crece y por tanto les cuesta atrapar sus presas. Las garras se vuelven frágiles y no pueden sostener. Por tanto, tienen que subir a lo alto de un risco y comienzan a golpear su pico hasta que lo rompen. Y esperan alrededor de 5 semanas a que el pico se regenere. Y cuando se regenera el pico, comienzan a arrancar las uñas para que le nazcan uñas nuevas. Por tanto, se regeneran, pero eso lo hacen en lo alto. ¿Está entendiendo? Además, el águila tiene un enemigo, el cuervo, que se sube en la espalda del águila y comienza a picarle la cabeza. ¿Qué hace el águila? ¿Pelea contra el enemigo natural? No. El águila lo que hace es que asciende, extiende sus alas y asciende alto, 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 hasta que el cuervo, que es enemigo, se queda sin oxígeno, muere y cae. ¿Entendió? Como las águilas, usted y yo tenemos que tener plenitud de vida en Cristo, completos, escogidos, libres y triunfadores. Las 4 características que dan testimonio que una persona está plena en Cristo. No se preocupe por lo demás, no se preocupe por los adversarios, son como el cuervo. Lo que usted tiene que hacer es suba lo más alto a la presencia del Señor. Allí el enemigo no puede vivir, el enemigo no se puede sostener, porque solo quien está con Dios puede estar en la presencia del Señor. Lo demás se cae. Lindo, lindo el mensaje del día de hoy. Amén.
Qué bueno. Dele gloria a Dios. El Señor está buscando a adoradores en espíritu y en verdad. Por eso te invitamos este y todos los jueves a nuestras noches de alabanza y adoración. Ven y visítanos en nuestra iglesia Palabras de Vida, ubicada en Grecia, calle Lomas. Adoremos juntos al Señor. Iglesia Palabras de Vida. Bueno, gloria al Señor, qué lindo. Recuerde poder visitar nuestra página de internet, canalvidatv.com, para más mensajes, para que usted pueda edificarse. Sobre este mensaje le pido que lo comparta. Mira, hay gente que necesita entender la plenitud que tenemos al estar en Cristo. Comparta este mensaje. Que el Señor me los bendiga grandemente, me les continúe bendiciendo. No sabe cuánto les amo en el amor de Cristo. A muchos los conozco porque me envían mensajes de vuelta, a muchos los conozco porque nos ayudan ministerialmente. Yo les doy una llamadita agradeciéndoles. De verdad que a muchos los conozco, pero hay otros que no. Pero también los amo, los pongo en oración para que el Señor siga siendo la revelación perfecta en cada uno de sus corazones. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Bendiciones.